Hija, nunca olvides que los poderosos conocen su miedo mejor que nadie, y por eso temen que los corazones dispersos encuentren un mismo compás que los conduzca a unirse a una sola voz. Por ello, responden con el libreto que la historia ha repetido una y otra vez: la violencia calculada de quienes generación tras generación golpean el vacío, creyendo que así podrán atrapar el vuelo de las ideas ya liberadas. Mi única esperanza, hija mía, pronunció con solemnidad mi padre, es que algún día todo ese dolor se transforme en un grito tan profundo que nadie pueda contenerlo. Solo entonces tendremos el México que siempre hemos soñado, aunque quizá yo ya no viva para verlo. Estas fueron las palabras textuales de mi padre, que están escritos en mi libro de Río de Grava Negra, en la página 33, en el capítulo Liberación. Y hoy justamente vamos a tener un día muy especial. Así que, querida radioaudiencia, muchísimas gracias por comunicarse con nosotros, por estar aquí en La Voz de la Memoria desde Houston para el mundo, y hoy en especial desde Francia. Tenemos una invitada muy especial el día de hoy, porque estamos conectándonos por vez primera, estamos cruzando el continente, cruzando los mares y llegando hasta Europa. Gracias por estar aquí. Este es un espacio donde descubrimos que detrás de cada historia existe una lección capaz de transformar vidas. Y espero que el día de hoy podamos lograr este objetivo de poder transformar vidas. Recuerden, yo soy la escritora María G. Frías Medina, soy escritora de memorias, comunicadora social y conferencista, y es un verdadero privilegio encontrarme una vez más con ustedes a través de la señal de Hidalguense Radio y Televisión. Quiero comenzar expresando mi más profundo agradecimiento a cada país. Voy a hablar por continentes: América del Norte, Centro, Suramérica. Estamos muy agradecidos porque nos escuchan, que nos sintonizan en sus redes digitales o nos sintonizan a través de su celular. Y estamos agradecidos especialmente hoy a nuestros amigos que se encuentran en Francia, aquellos que van a encontrar la señal y aquellos a los que se les ha enviado la invitación de conectarse esta mañana. Estamos muy agradecidos por tener a nuestra invitada, que en un momento voy a presentarles. Para aquellos que se quieran comunicar a cabina, voy a hablar primero de Francia. Si hay algunos que tengan esa conexión internacional, pueden marcar 00 y luego agregan el código del país, que es 52. La clave helada del estado donde va a llegar es 775, y luego el número telefónico, que es 130-5505. Nuevamente 0052 775 130-5505. Si está llamando desde Estados Unidos, solamente marque 1 más 1, 52. De los otros países, tiene que buscar ese código primero, no sé cuál es, pero ustedes pueden buscarlo. Pero la clave de México es 52 y la clave del estado es 775 130-5505, que ese es el mismo número que pueden marcar nuestros amigos de la República Mexicana, a los cuales también les mandamos un abrazo enorme. Bueno, pues sin más comentarios, deseamos indicarles que el día de hoy lo que vamos a hablar en este momento son opiniones de la invitada y de su persona. Y Radio Hidalguense no está involucrado en estos comentarios. Simplemente recuerden que es un intercambio de ideas y opiniones, y es una charla abierta en donde hablaremos de un tema muy importante que ha golpeado, que nos ha tocado vivir a todos, que fue en 1968. Sé que hay personas en nuestra audiencia que son más jóvenes que esta fecha, nacieron después del 68, pero es importante que ustedes vean el pasado para poder traerlo y con ello saber qué van a hacer con su presente. 1968 es el tema del día de hoy. Son dos juventudes, un mismo grito. Dos destinos, París y México. Y qué maravilloso que tenemos a mi invitada que esté este día aquí. Somos dos mujeres, dos juventudes, y en este caso ya no somos tan jovencitas. Ella es más joven que yo, por supuesto, pero ya no somos adolescentes, somos unas personas ya adultas con hijos. Y bueno, estamos infinitamente agradecidos porque París y México se unen, y no necesariamente en el fútbol. La noche de Tlatelolco de Ciudad de México y la noche de las barricadas en París, Francia. Así que voy a cerrar mi micrófono para que nuestra invitada del día de hoy, que es la licenciada maestra Séverine Gauguin, educadora y líder social francesa, se presente ante ustedes y puedan conocerla. Adelante, Séverine. Buenos días.
Me llamo Severine y como has dicho, soy maestra. Encontré a María hace como un montón de años en Puerto Rico y estoy orgullosa de compartir este momento con ella sobre la historia de nuestros países. Es correcto, Sibrin. Nosotros nos conocimos, bueno, no sé la edad que tiene tu hijo mayor, agrégale un año más, pero hace más de 20 años. Entonces, eso estoy segura de que fue un momento muy especial. Y bueno, para la radioaudiencia que quiera saber cómo nos conocimos, Sibrin llegó a trabajar a Puerto Rico. Yo vivía en Puerto Rico, que ya ustedes saben que pasé por mi bella isla del Encanto porque mi esposo es puertorriqueño. Y ustedes ya lo escucharon también en otro podcast anterior. Y si no pueden, recuerden comunicarse a mi página de YouTube, búsquenme como María G. Frías Medina, escritora, y ustedes van a ver todos los podcasts que se han grabado para que puedan ver los que ustedes necesiten, quieran, y me dará mucho gusto que puedan seguirme a través de mis redes sociales también. Bueno, entonces nos conocimos nosotros cuando ella llegó a Puerto Rico buscando una persona que pudiera hablar inglés para que pudiera ella continuar su conocimiento en el idioma. Pero algo interesante, ella dijo, yo intercambio francés por inglés. Entonces me llamó mucho la atención su podcast, porque su anuncio, porque yo estaba estudiando, tomando unas clases en la Universidad de Puerto Rico que tenían que ver con francés. Entonces, pues dije, está perfecto, yo no tengo que pagar y eso es un intercambio, pero en realidad nunca logramos el objetivo. Lo que se logró fue una amistad profunda, una amistad de años, donde pudimos conocer a sus padres, ella conoció a los míos, ella viajó a México, yo no he viajado todavía a Francia, pero ha sido un intercambio rico, hermoso durante estos años. Ella ha vivido en otros países, además de Puerto Rico, ha vivido en Bolivia, ha vivido también en Tunisia, y es una experiencia que ella tiene enriquecedora de la cultura del mundo, y es impresionante el que ella pueda estar con nosotros y lograr este podcast desde Francia. Quiero preguntarle a Sibrin que nos puede indicar acerca de su familia, que platiques un poquito de cuántos hijos tienes y en dónde vives en Francia. Tengo 3 hijos y uno de 21 años, el segundo de 15 años y la tercera 12 años. Y el primer, todos viven en Rennes, no muy lejos de París, a 2 horas, en el oeste de Francia. Y mi hijo, el primero, ha viajado este año 5 meses en Indonesia. Y así que él también le gusta mucho viajar, abrirse a las otras culturas, a la historia de todos los países del mundo. Y eso es una orgullosidad de ver que la transmisión de generación a la abertura sobre los otros funciona. Me encanta. Ella algo importante es que ella aprende español en Francia, y ella es una persona que les ha enseñado a sus hijos a mirar el mundo que nos rodea de una manera abierta, social. Ella es una líder social, pero además de ser líder social, también tiene el rol de ser mamá y de generar en sus hijos una vocación de respeto hacia las otras culturas. Y ella, por supuesto, se ha involucrado en aprender cultura, idioma, y aunque es difícil, créanmelo, aquellos que están aprendiendo otras lenguas extranjeras, es difícil y lleva años, muchos años, el dominar una lengua extranjera. Y obviamente la cultura, a veces tenemos que estar inmersos en el país o en la cultura para comprender. Ella tuvo la oportunidad de aprender árabe también, y obviamente sus hijos traen un bagaje cultural muy grande. Y bueno, pues ya conocimos un poco de ella no está viviendo en París, sino está viviendo a las afueras de París. ¿Como cuántas horas de París está el lugar donde tú vives, Sibrin? ¿A cuántas horas está? Son 2 horas por tren y prácticamente 6 horas por coche.
Ok, bueno, pues entonces no está tan cerca de París, pero es un honor que podamos conocer un poco de geografía y ver que la distancia en realidad no existe. Si se dan cuenta, estamos del otro lado del mundo y estamos conectados en esta sintonía. Muchísimas gracias, Sibri. Pues voy a comenzar con nuestra plática del día de hoy, porque el tema que nos incumbe no tiene que ver con política, aclaro. Quiero hablar, vamos a hablar de historia, vamos a hablar de lo que sucedió y cómo impactó. Son dos movimientos sociales, pero no solamente ocurrieron en París y en México, ocurrió en el mundo entero. Y en muchos lugares del mundo se llevaron a cabo estas manifestaciones sociales. Por eso quiero comenzar mi entrevista con mi amiga Sibrin y preguntarle qué ocurrió en Francia en mayo de 1968 y por qué comenzó este movimiento estudiantil, porque comenzó con los estudiantes. ¿Puedes nuevamente indicarnos, o nos puedes indicar, Sibrin, qué ocurrió en Francia en mayo de 1968 y por qué comenzó el movimiento estudiantil? En mayo de 1968, Francia atravesó una profunda crisis social y política, caracterizada por manifestaciones estudiantiles, enfrentamientos con las fuerzas del orden y una huelga general de una magnitud sin precedentes. El movimiento tuvo su origen en la Universidad de Nanterre, cerca de París, donde los estudiantes expresaban su descontento ante unas condiciones académicas consideradas excesivamente rígidas, la falta de libertades, el carácter autoritario de la institución y, en términos más amplios, una sociedad percibida como conservadora y poco abierta al cambio. El cierre de la universidad y la intervención policial intensificaron las protestas que se extendieron rápidamente, especialmente en París. Fíjense qué interesante lo que ella menciona. Los jóvenes se manifestaron porque había algo, ese algo era la parte conservadora, muy poco abierta al cambio. Mira con lo que ella dijo, ella yo creo que fue muy específica, muy poco al cambio. Cuando yo escucho esta palabra poco abierta al cambio, puedo decir que era autoritarismo. Cuando no se permite que la sociedad se pueda manifestar o expresar y que solamente hay una sola línea, entonces genera una reacción. Eso no fue diferente al movimiento estudiantil mexicano de 1968. No comenzó el 2 de octubre, el 2 de octubre se manifestó. Ni siquiera tampoco comenzó en julio, cuando hubo una gran manifestación en la Plaza de México, en el centro histórico de México. Las raíces tanto de Francia como de México se fueron formando durante décadas, durante el periodo de los 60. En el caso de México, el conflicto dio origen a un movimiento que ocurrió en el verano de 1968 inicialmente. Pero recuerden, esto venía desde un periodo anterior, desde décadas anteriores, lo mismo que en Francia, porque a veces pensamos mayo 1968 en Francia, octubre de 1968 México, pero no sabemos exactamente desde cuándo comienza este evento social. En mayo de 1968 fue un mes importante porque los acontecimientos internacionalmente, especialmente el Mayo francés, influyeron profundamente en muchos estudiantes mexicanos. Fíjense qué interesante. ¿Por qué le pedí a nuestra amiga que ella pudiera hablarnos del Mayo francés? Muchos de ustedes saben que escribí mi libro de Río de Grava Negra. Y ustedes saben que la historia comienza exactamente en el 2 de octubre de 1968, cuando tengo una reunión con mi padre, al cual perdimos el 2 de octubre de 1968. No por muerte, él fue hubo un amigo de él que fue el escudo que le salvó la vida. Pero lo importante de este día es lo que sucedió en nuestra familia. Porque una vez que terminó esa masacre, que terminó en una masacre, que en un momento vamos a ver cómo termina mayo de 1968, en México terminó en una masacre. Mi padre, después de 40 años, nos sentamos por vez primera a hablar abiertamente de los acontecimientos. Nunca le pregunté absolutamente nada de por qué nos abandonaste. Fue un momento de reencuentro, de perdón,
de comprender sus ideales, y en ese momento me dio 2 historias. Nunca entendí por qué me las dio. Una de esas historias fue la guerra de Vietnam y la segunda guerra fue el Mayo francés. Eso es lo que yo quiero justamente explicar, por eso invité a mi amiga Sibrin, porque quiero que podamos juntos comprender por qué este evento de mayo de 1968 y que mi padre me narró hace 20 años, tuvo un impacto en la política y también en el movimiento social, en lo que vivimos y lo que tenemos el día de hoy en México. Por eso quiero irme a la siguiente pregunta que tengo para mi amiga. Yo quería preguntarle a Sibrin, en el caso tuyo, en tu opinión personal, ¿cómo y por qué un movimiento estudiantil como el de Francia logró convertirse en una huelga general que reunió a millones de trabajadores? Esta es la parte impactante. Un movimiento social, cuando genera mucho cambio, muchas personas involucradas, genera un caos. No solamente eran los estudiantes, se generó una huelga general que reunió a millones de trabajadores. Háblanos de eso, Sibrin, por favor. Sí, el movimiento estudiantil generó rápidamente un amplio apoyo social. La actuación de la policía contra los manifestantes provocó una fuerte indignación entre numerosos sectores de la población. Posteriormente, los sindicatos y los trabajadores se incorporaron a las movilizaciones para defender sus propias demandas, relacionadas principalmente con los salarios, las condiciones laborales y la ampliación de los derechos de los trabajadores. A partir de mediados de mayo, las huelgas y las ocupaciones de fábrica se extendieron por todo el país. En pocos días, aproximadamente 10 millones de trabajadores participaron en la huelga, paralizando una parte significativa de la economía francesa. De esta manera, el movimiento se convirtió en la mayor huelga general registrada en la historia de Francia. ¡Wow! Ahora yo puedo entender por qué impactó el mundo. Todos conocemos la hegemonía de Francia, todos conocemos qué es Francia. Y a través de los años y de la historia francesa, las revoluciones que ha tenido y los cambios que ha tenido Francia en su constitución, en su sociedad, en su cultura, en su economía. Y el ver un pueblo unido a esta magnitud impactó el mundo. Fue el modelo, fue el ejemplo. Por eso es que se generó una gran efervescencia en diferentes países del mundo. México fue uno de esos países que tomó el ejemplo francés para organizarse. Por eso es que empezaron a generar el 2 de octubre de 1968, no solo estaban estudiantes, había obreros, maestros, personas que venían también de otras poblaciones que eran campesinos, líderes, profesores, amas de casa. Y además empezaron a hacer colecta muy bien aceptada por la población en México, que donaban dinero para que los estudiantes pudieran imprimir pasquines o material impreso para que pudieran repartirlo e invitar a las personas. Según las crónicas, se menciona que en la Plaza de las Tres Culturas se reunieron 10,000 personas ese día. Y es ahí donde empieza la parte de cómo las medidas gubernamentales que se toman para resolver un conflicto es la parte que marca la diferencia. Vamos a ver primero qué hizo Francia cuando tuvo esa manifestación. Estamos hablando de miles de personas, hubo un paro de huelga, hubo una detención de gobierno, o sea, un paro total del país que impactó obviamente la economía, que impactó la política, impactó la sociedad.
Vamos a ver cómo reacciona Francia ante ese movimiento social y después de ello voy a irme a cómo impactó ese movimiento al grupo que se manifestaba el 2 de octubre. Voy a irme al a la siguiente pregunta, Cibrín, y es ¿cuáles eran las principales reivindicaciones de los estudiantes y de los trabajadores? Y que ellos cuestionaban el gobierno que estaba dirigiendo en ese momento Charles de Gaulle, y además el orden social de la época. Déjame reestructurar la pregunta. ¿Cuáles eran las principales reivindicaciones de los estudiantes? ¿Qué querían los estudiantes? ¿Y qué querían los trabajadores? Ya lo mencionaste, pero lo más importante es cómo reacciona el gobierno de Charles de Gaulle en ese orden social. Adelante, Cibrín. Los estudiantes reclamaban una mayor libertad dentro de las universidades, una reforma del sistema educativo, una mayor participación democrática, una revisión de las estructuras de autoridad tradicionales y de los valores conservadores. Los trabajadores reclamaban mejoras salariales, condiciones laborales, una ampliación de los derechos sindicales, un mayor reconocimiento en el ámbito empresarial. Estas demandas cuestionaban el modelo de poder altamente centralizado del presidente Charles de Gaulle, así como las jerarquías sociales, las relaciones de autoridad y la organización de la sociedad francesa durante la década de 1960. Wow, hay mucho que estudiar. Si ustedes se dan cuenta, radio audiencia, creo que tenemos que volver a ver la historia, porque la pregunta sería, ¿estaban viviendo México y Francia las mismas condiciones? Vamos a ver, vamos a comparar en Francia. Francia, mayo de 1968, deseaban una mayor libertad universitaria. Vamos a ver qué deseaba México, los estudiantes. Ellos también deseaban mayor autonomía universitaria. Fíjense la diferencia. Francia, libertad universitaria; México, mayor autonomía universitaria y fin de la represión policial dentro de las escuelas. Francia no tenía represión, aunque tenía un sistema dominante, podría decir autoritarismo, que era el gobierno de Charles de Gaulle. Sin embargo, la fuerza que se utilizaba no era en Francia, pero sí en México. ¿Se pueden imaginar entonces los estudiantes cómo se sentían en ese momento? No solamente estaban buscando tener libertad de cátedra, poder caminar entre los pasillos sin que tuvieran una represión policial. No querían a fuerzas policíacas dentro de las escuelas, y ese era el mayor reclamo en México. Mientras en Francia estaban pidiendo mayor libertad universitaria. Algo importante es también el sistema educativo. Francia, en este caso, los estudiantes estaban pidiendo que se reformara el sistema educativo. México estaba pidiendo mejoras en la educación, pero esa no era la principal demanda. La principal demanda era quitar la represión policial, que no se agrediera a los estudiantes. En el caso de Francia tenía una mayor participación democrática, ya lo dijo Cibrín. México también, los estudiantes deseaban tener mayor democracia, deseaban que se tomaran en cuenta sus ideas, que tuvieran respeto a las libertades civiles y además que se terminara el autoritarismo. También tenía Francia autoritarismo, pero era más moderado, era democracia con autoritarismo, pero más moderado. México tenía un autoritarismo total, por eso se estaba pidiendo mayor democracia. Había en Francia un cuestionamiento de la autoridad y de los valores tradicionales, mientras que en México el cuestionar el autoritarismo era muerte. Y no solamente eso, sino también era perder lo que se tenía. Pero aún así podemos ver con qué fuerza esos jóvenes de 1968, a pesar del autoritarismo, a pesar de lo que iba a venir, siguieron adelante en su marcha, siguieron adelante y además sin fondos, porque ellos tuvieron que dar lo que tenían para que este movimiento se diera. Ahora, en el caso de los salarios, porque se involucraron la parte de huelga, se pedían mejores salarios para los trabajadores y condiciones mejores también en Francia.
Para México, en ese momento no era la demanda central del movimiento. Aunque los trabajadores estaban igual que en Francia, con salarios extremadamente bajos y tampoco no tenían beneficios en cuanto a la parte de fábrica o de producción, México en ese momento no estaba involucrado en la parte salarial ni sindical, aunque fueron sindicatos a esta manifestación. Lo único que existía era una solidaridad con los obreros y ferrocarrileros. Ellos se unieron a ese movimiento. Por eso al estar hablando de estudiantes, estamos hablando solamente de un grupo. Había grupos de todo representativos en ese movimiento en México: obreros, ferrocarrileros, maestros, estudiantes, amas de casa, niños vendedores. Todo tipo de personas estaban en ese lugar el 2 de octubre de 1968. Algo importante de los derechos sindicales. Los derechos sindicales eran una parte que pedía Francia, pero México no estaba involucrado en la parte obrera. Por lo tanto, no era un peligro para el gobierno que determinadamente que afectara la economía de México, porque no era la razón principal. La razón principal del movimiento de 1968 era que se terminara el autoritarismo, que se evitara ya la represión hacia los estudiantes en las escuelas y que los dejaran aprender, que los dejaran seguir adelante, mejoras en la educación. Entonces, obviamente en sus planteles educativos, principalmente preparatorias y las universidades. En ese movimiento pensamos que solamente el sistema público estaban ahí presentes. No, estaban estudiantes de escuelas privadas, públicas, y además también estaban involucrados algunos jovencitos de escuela secundaria, pero principalmente eran jóvenes de preparatoria y de universidad. Bueno, con esta pregunta yo quiero pasar, con esa respuesta de ella, quiero pasar ahora a algo muy importante, porque quiero ver cómo reacciona Charles de Gaulle ante esta crisis de mayo de 1968 y de qué manera logró recuperar temporalmente, porque él no estuvo mucho tiempo en el poder. ¿Cómo es que él logra recuperar el control político? O sea, es algo muy difícil, hablando de política, donde tú ya vas a ser destituido, donde ya prácticamente tus días están contados en el gobierno. La pregunta es cómo reacciona Charles de Gaulle ante esta crisis de mayo de 1968. ¿Cómo es que se logra recuperar el gobierno, Sibrin? Ante la gravedad de la crisis, Charles de Gaulle mostró inicialmente cierta incertidumbre. El 29 de mayo de 1978 viajó brevemente a Alemania para reunirse con el general Jacques Massieu, una decisión que generó dudas sobre su capacidad para controlar la situación. A su regreso, pronunció un discurso radiofónico en el que anunció la disolución de la Asamblea Nacional y la convocatoria de elecciones legislativas anticipadas. Asimismo, manifestó su intención de restablecer el orden público. Poco después, una gran manifestación de apoyo al gobierno tuvo lugar en París. En las elecciones de junio de 1968, los partidos gaullistas obtuvieron una amplia mayoría parlamentaria, lo que permitió a de Gaulle recuperar temporalmente la estabilidad política. Hay muchísimos, la parte histórica tanto de México como de Francia es ampliamente rica. Ojalá que ustedes podamos poner esas semillitas, sobre todo en la audiencia joven, que ya no podemos seguir con los ojos cerrados ante lo que pasó y ante lo que tienen ante ustedes y del futuro que tienen. Yo me siento abatida porque quisiera que los jóvenes del siglo XXI, donde quiera que se encuentren, puedan despertar, porque lo que tenemos ahora es el producto de un pasado y lo que están generando hoy va a ser el producto del futuro. ¿Cómo los van a ver los siguientes jóvenes, a ustedes jóvenes del siglo XXI? ¿Cómo los van a mirar? Porque estamos hablando en este momento, Sibrin y yo, de dos juventudes, una mexicana y otra francesa, que paralizaron
a dos naciones, pero no quiero decir que México paralizó, sino qué pedían. Y tampoco quiero que los jóvenes de hoy en día se levanten y vayan a las calles en absoluto. No es esa posición, sino que abran sus ojos ante lo que ustedes tienen en sus manos. Sibrin tiene hijos de 20 años, tiene jóvenes que están en este momento enfrentando retos, al igual que los de 1968. Igualmente yo también tengo hijos. Ya soy abuela también. Entonces no solamente tengo la generación de mi hijo, viene una generación más que está creciendo. Y a mí me encanta cómo Sibrin está con sacrificios, porque el mandar a un hijo a que esté en el extranjero no es económico. Yo veo a mi amiga cómo ella optimiza las monedas que tiene para que sus hijos puedan tener esa experiencia de ser personas que tengan un pensamiento global, que sean inclusivos, que sean humanos. Y eso es exactamente lo que nosotros como padres podemos hacer con nuestros hijos. No podemos meterlos en una burbuja ni dejarlos que no enfrenten el mundo. Hay que enseñarles valores, y uno de los valores que más debemos enseñarle a nuestros hijos es la honestidad y el trabajo. Sin esos dos factores, un joven no puede sobrevivir en una sociedad, porque va a ser arrastrado por el mismo común de robo, pillaje, saqueo y autoritarismo, y obviamente exclusión. Eso los jóvenes de hoy en día no deben de temer, porque muchos jóvenes de este momento son apáticos a la política, y los entiendo, no la política, a la historia, a lo que pasó, y los entendemos. Se generó tanto miedo, tanto, en este caso, los jóvenes de 1968, que voy a hablar después de la pausa, cómo reacciona el gobierno mexicano frente a esta manifestación. Ya vimos cómo reaccionó el gobierno francés, donde Charles de Gaulle terminó su periodo presidencial, pero llevando la crisis de un terreno político, una crisis política con un alto costo. Sin embargo, en México teníamos como presidente a Gustavo Díaz Ordaz, dos presidentes, Charles de Gaulle, Gustavo Díaz Ordaz. Él interpretó el movimiento estudiantil como un problema de orden público y de seguridad nacional, en un contexto de la Guerra Fría. Y en un momento vamos a ver qué sucedió en ese mismo ambiente. Uno fue en mayo y otro fue en octubre. Vamos a pasar a la pausa musical, y me gustaría mucho, radio audiencia, que escuchen muy bien la música que viene enseguida, porque con esto voy a dar respuesta a qué sucedió, o lo que sucedió en México en 1968, el 2 de octubre. Pasamos a cabina para escuchar nuestra música, nuestra música preparada para el día de hoy. Adelante, señor director. Recorriendo las líneas de tu rostro, me hundí en tu frágil sonrisa y el ceño que vi, un mapa grabado de tormentas pasadas, un suspiro profundo rompió la mirada. Meditabundo en voz baja, te oí musitar. Francia 2 de mayo, comenzaste a relatar como el pulso de un pueblo que se creía invulnerable se detuvo ante el grito de lo inmanejable. Porque las ideas no mueren, porque las ideas no mueren, son brasas errantes en la mar derramadas, cruzan los océanos, buscan otro suelo, fragmentos de fuego, encendiendo el desvelo. Me dijiste que mayo
no fue un simple mes, fue un estallido de luz que ocurrió una vez. Obreros y estudiantes en las calles de París, sacudiendo cimientos de un orden gris, lienzos que ondeaban banderas de ayer. Los llamaste pulmones de tela y papel, inflamados de furia de un sueño latente, reclamando el futuro de forma inminente. Porque las ideas no mueren, porque las ideas no mueren, son brasas errantes en la mar derramadas, cruzan los océanos, buscan otro suelo, fragmentos de fuego, encendiendo el desvelo. Esas semillas de lucha llegaron a ti en las madrugadas clandestinas que yo no vi. El México herido de octubre te vio caminar con un clamor en las venas imposible de apagar. Y aunque evocar el pasado te cause dolor, tu palabra es memoria, resistencia y valor. Me enseñaste que cuando la violencia deshace la paz, se desgarra el alma colectiva y nos vuelve vulnerables. Pero el ser humano resguarda su espacio vital para caer y levantarse, para amar por igual. Un mundo sin dueños, de libre sentir, donde no pidas permiso para existir. Tu voz se hizo la voz de los que sufren exclusión, transformando el silencio en una revolución. Hoy me dejas, papá, una herencia sin nombre, un enigma de pasos que mi pecho hoy responde. Descifro tus piezas, me encuentro en tu ayer. La sangre me vibra al verte entender que aunque las voces se apaguen con el viento, tu estela se queda como un eterno latido en el tiempo. Queridos radioescuchas, soy María G. Frías Medina en su programa La Voz de la Memoria desde Houston. Es un honor tener con nosotros hoy a mi amiga Sybren Gauguin desde Francia y estoy muy agradecida de que esté con nosotros hablando de Mayo francés de 1968. Y bueno, al estar escuchando esta pieza musical, quiero mencionar que la lírica de la canción salió del capítulo justamente del Mayo francés de mi libro Río de Grava Negra. Como ya ustedes saben, mis capítulos los estoy transfiriendo a música porque creo que tiene un sentido mucho más profundo en cuanto a lo que se quiere narrar sobre una historia. No es que estoy reemplazando la literatura, necesito la literatura, pero necesito un instrumento adicional que marque la sensibilidad
de eventos que han marcado la vida de la humanidad. He escuchado muchas veces esta canción y siempre termino llorando. Hay algo importante de que estas palabras que están ahí fueron las palabras de mi padre, las palabras que él mencionaba, que siempre los poderosos buscarán acallar a sus seguidores a través del silencio, en este caso a través de la muerte. Él me dejó en ese día hace 20 años, yo viví 40 años lejos de mi padre, y quiero mencionar cómo empieza esta historia el 2 de octubre que está escrito en mi libro de Río de Grava Negra en la página 95. Quiero que se vayan conmigo, regresemos un poquito a ese miércoles 2 de octubre de 1968, pero lo vamos a ver ahora no desde el contexto histórico, lo vamos a ver desde la familia. ¿Qué estaba pasando en mi familia ese día, el 2 de octubre? En ese momento, el 2 de octubre, antes de mediodía, mi papá estaba descansando en la cama. Tenía las manos entrelazadas. Toda esta historia me lo narró mi mamá cuando yo tenía 30 años. Durante ese periodo de vida nunca mencionó esta historia. Ella sintió que yo estaba lista para escuchar esta historia. Por eso es que ella me empieza a narrar la historia de su pasado, de su vida, lo que ella vivió, porque su matrimonio se fragmentó. Entonces ella empieza a narrar esta historia. Tu padre descansaba en la cama, las manos entrelazadas detrás de la nuca, como un arco tenso que ya sostenía el peso íntegro de su decisión. Yo, con el rostro surcado por el llanto, sin tregua le imploré que no se marchara, que no convirtiera en escombros con su partida la única herencia que valía la pena, nuestra familia. Ahogada en llanto, le supliqué que lucháramos juntos por el bien de nuestros hijos, pero su única respuesta fue una mudez absoluta, una presencia inerte, suspendida en la habitación, como una grieta invisible que se abría, lenta e imparable, lastimaba más que cualquier palabra. El resto de la historia está ahí, una historia muy dolorosa porque nunca había visto a mi madre llorar como lloró. El haber perdido a su marido, en su esposo, porque mi padre tenía una vocación férrea hacia el movimiento social. Él tenía la esperanza de que esa noche, ese día, se pudiera lograr un cambio en México. Él y muchos y miles deseaban que pudiera lograrse eso. Pero en cambio sucedió lo que no se esperaba. El gobierno, antes del movimiento estudiantil del 2 de octubre, empezó a tener detenciones arbitrarias. Era algo que se estaba creciendo. Entonces empezaron los granaderos a dispersar las manifestaciones donde quiera que se encontraran, detenciones arbitrarias, golpes a estudiantes, ingreso de la policía todavía más en los planteles educativos, intentos de impedir nuevas movilizaciones, y vino la segunda etapa, la militarización. El 30 de julio de 1968 el ejército interviene para recuperar instalaciones estudiantiles y empiezan a utilizar bazucas para derribar puertas históricas como el antiguo colegio de San Ildefonso, en la preparatoria 1 de la UNAM, y entonces esto genera todavía mucho más reacción de los estudiantes y de la sociedad. Y entonces viene la tercera etapa, ¿no?, que empieza prácticamente a quitarle autoridad al movimiento. El gobierno emprende una campaña mediática para presentar a los estudiantes como agitadores, comunistas, personas manipuladoras que estaban a favor de intereses extranjeros, amenazando la estabilidad del país, que ellos querían boicotear los Juegos Olímpicos que llegaban justamente 10 días después. Y entonces todo esto en un contexto de autoridad, de autoritarismo y represión, se empieza a generar toda una política de contraataque. El desenlace tuvo su evento el 2 de octubre de 1968. Yo narro una parte de cómo fue esta tragedia porque el que estaba presente fue el mejor amigo de mi papá. Cuando llega la noche del 2 de octubre, papá no llegó a casa. El 3 de octubre no llegó a casa. 4 de octubre no llegó a casa y nunca volvió a casa, hasta después de muchos años. Mi mamá, en su desespero, sale a buscar información, ya advertida de lo que estaba pasando, que ella no podía hablar de dónde había ido su esposo. Ella sintió un gran miedo, porque tenía 2 hijos y una niña en el vientre, o un bebé en el vientre, que era mi hermana pequeña, y todavía con más temor
la casera le dijo, no hables con nadie. Toda esta historia está narrada en Río de Grava Negra. La parte que quiero mencionar es lo que está escrito en mi página 168. Hoy la tragedia de Tlatelolco es mi lenguaje, no de forma de odio, sino la forma en que respira en el suelo al que pertenezco. Las lágrimas de entonces en Tlatelolco, que fueron de duelo, son esas mismas que hoy se deslizan sobre este papel. Atraviesan el tiempo, el silencio y la distancia, pero no como hecho histórico, sino como un acto de una decisión gubernamental afecta a las familias de una nación. Dos historias, dos movimientos, Francia en 1968 y México 1968. Esa es la parte más importante. ¿Cómo reacciona Francia? Francia negoció con sindicatos, México privilegió el uso de la fuerza para contener las protestas, Francia convoca elecciones legislativas anticipadas, México no convocó elecciones ni abrió un proceso político para resolver la crisis. Francia canalizó el conflicto hacia las urnas, México consideró el movimiento un problema de seguridad nacional. Francia recupera el control mediante un mecanismo democrático, México recupera el control mediante la intervención policial y militar. Yo quiero dejar esto en sus mentes, querida radioaudiencia, que ustedes piensen cómo es un gobierno cuando se vuelve autoritario. Y nosotros tenemos el poder de decidir que nuestros líderes, la democracia existe para que nosotros podamos tener derechos, pero debemos escoger correctamente quiénes son aquellos que van a representarnos. Debemos ser más conscientes si ese líder o esa persona que se está proponiendo para dirigirnos o para llevar nuestra voz es una persona honesta. Todo lo que se resolvió en Francia se resolvió a través de las urnas, elecciones legislativas, conflictos en las urnas, negociaciones, mecanismos democráticos, mientras que en la otra parte se utiliza la intervención militar y obviamente la opresión. Por eso quiero dar la última pregunta que tengo a mi invitada. Aunque ese partido ganó las elecciones de junio de 1968, hablando de Charles de Gaulle, ¿cómo debilitó esta crisis la autoridad de Gaulle y cómo contribuyó a que él en abril de 1969 ya no pudiera reelegirse? En estas palabras, ¿cómo afectó este movimiento, esta crisis política, esta crisis social, afectó a Francia? Adelante, Sibrin. Aunque las elecciones de junio de 1968 consolidaron la mayoría parlamentaria de De Gaulle, la crisis evidenció que su autoridad ya no era completamente incuestionable. Una parte significativa de la sociedad francesa reclamaba transformaciones más profundas y cuestionaba su estilo de gobierno. En 1969, De Gaulle impulsó un referéndum sobre una reforma de las regiones y del Senado. Había declarado que abandonaría la presidencia en caso de que triunfara el no. El resultado fue contrario a sus propuestas. El 27 de abril de 1969, y cumpliendo con su compromiso, Charles de Gaulle presentó su dimisión al día siguiente. De este modo, aunque mayo de 1968 no provocó de manera inmediata la caída de su gobierno, la crisis debilitó considerablemente su autoridad política y contribuyó al final de su presidencia. Yo, al escuchar a Sibrin, la parte que ella tiene del movimiento francés, cómo reacciona el gobierno, cómo renuncia el gobierno, me hace recordar las palabras que se dieron en esa época en México en 1968, cuando se dijo a través del presidente Díaz Ordaz, él mencionó el futuro, me lo van a agradecer algún día. Y yo quisiera decirle, si lo tuviera frente a mí, señor Díaz Ordaz, no puedo agradecer.
el dolor que ha provocado, que se provocó esa decisión política en la vida de las familias. Y sí le recordamos, pero no como usted quería. Yo quiero decirle qué era lo que pasaba cuando las personas como mi madre buscaban a sus familiares. Eso fue testimonio de mi madre. Decía, la primera pregunta era, desaparecido, las preguntas que se hacían entre ellos era, desaparecido, muerto, encarcelado o número de expediente. ¿Cómo un joven, un obrero, un ferrocarrilero puede ser catalogado como si fuera un número de expediente? Eso es no tener sensibilidad humana. No puede haber una tragedia semejante en nuestro país. Los jóvenes no deben temer, deben ejercer su voto. Teman si no ejercen su voto, teman si no escogen correctamente a sus candidatos, teman si ustedes no estudian, teman si no trabajan duro, teman si ustedes no buscan un México mejor a través de su esfuerzo. Pero también sepan que si ustedes van a ser destruidos, si abrazan la deshonestidad, la violencia, los grupos que se organizan para el crimen, eso se terminará cuando un joven diga, prefiero perder la vida antes de entrar a un grupo criminal. Sí, México tiene muchos problemas sociales, pero tiene muchos más cosas hermosas que tiene, y lo más hermoso que tiene México es su gente. Lo vimos ya en una historia de Francia, vimos la manera como actúa la política francesa, y bueno, antes de continuar con nuestro cierre, quiero mandar saludos a nuestros amigos. Quiero mandar saludos a Claudia Manríquez de Oaxaca, de Juárez, Sandra Mancera de Pachuca, de Soto, Hidalgo, la licenciada Paloma Cáceres Navarrete de Tulancingo, Jacobo Duarte de Hidalgo, Vale Campo, Chimalhuacán, Gaby Andrade de Guanajuato, Gloria Mercader de Los Ángeles, California, Perla Estrada de Pachuca, Hidalgo, Isaí Caudillo de Acapulco, de Hidalgo, Andrea García de Ciudad Sagún, Erika de Hidalgo, Estelita de Hidalgo, Wendy Lara Salinas de Hidalgo, Mariela Carrillo de Tulantepec, Cristina Galán de Córdoba, Georgina Zamora de Coahuila, Alejandro Moreno de Tulancingo, Gaby Andrade de Guanajuato, estos de Utah, Noemí Acosta de Buenos Aires, Argentina, Alba Sánchez de Colombia, Betty Dalina Molina de Quito, Ecuador, Carlos Guzmán desde la mañana menciona, entonces no sabemos el lugar, pero muchísimas gracias a cada uno de ustedes, radioescuchas. Generalmente a mí no me gusta hablar de historias tristes, es algo que me duele mucho, es difícil porque esto ha marcado mi familia, pero quiero hablar de algo menos triste, porque Sibrin tuvo la oportunidad de conocer a los personajes de esta historia, Margarita y Gustavo, mis padres, y ella conoce a mis hermanos y conoce México. Quiero preguntarle a Sibrin, ¿qué piensas de México? Primero que nada, y después, ¿qué te parecieron mis padres cuando ellos vivían, ellos ya fallecieron? ¿Qué piensas de mis padres? Adelante, Sibrin. Bueno, de México, me encanta México. Es un país donde quiero vivir. ¿Por qué? Porque hay una cultura fenomenal, un arte muy diversificado y la gente es muy calurosa. De verdad que no lo digo sinceramente, es un país donde me gustaría vivir. Y viví en 3 países ya, pero México tiene algo muy especial, una civilización históricamente fuerte y me inspira mucho, porque la población es muy lazada con la tierra y tiene un corazón muy fuerte. Y para todas estas regiones, y también la historia entre Francia y México, hay muchas cosas que hacen que estamos muy enlazados. Y la segunda pregunta es que nunca podría olvidar la mamá de María.
porque, bueno, me acuerdo que estábamos hablando mucho con ella y a un momento estábamos en un coche, hablamos de la vida y mis papás han perdido 2 hijos cuando estaban muy pequeños. Y ella, yo dije, pero ¿cómo se puede superar esto? Porque es horrible. Ella me dice, pero mirándome en mis ojos, pero así me dijo, pero todo se supera en la vida. Pero no, es muy difícil. ¿Cómo hacer? Pero todo, no hay ninguna cosa en la vida que no se puede superar. Yo dije, wow. Yo como tremblé porque nadie me ha dicho eso y yo me dije que wow, esta persona debe ser muy fuerte y ha experimentado muchas cosas difíciles en su vida. Y yo me dije, wow, es algo que nunca olvidé y que tomé como ejemplo para mi vida porque es una mujer una mamá que no fue a la escuela hasta 46 años y que ella también ha superado tantas cosas porque en la pobreza con sus 3 hijos, sin marido, en su país y ella ha hecho que por ejemplo, que conozco muy bien sus 2 hijas que como María y Luisa, su hermana, y son mujeres muy fuertes, independientes, abiertas, han viajado en otros países y han luchado contra cosas pero tan difíciles como perdido de niños, como secuestración, como bueno, cosas pero muy difíciles en sus vidas. Y su mamá y también sus hijas tenían un potencial fuerte, pero su educación fue extremadamente muy positiva. Y sus papás lo vi un poquito y de verdad que yo aprendí más su vida y lo que ha hecho estudiando el libro Río Grava-Negra después y me ha dado como orgullosidad para ellas porque creo que también él ha dado su fuerza interior también de lucha. Pero no lo hizo directamente, indirectamente, y porque cuando conozco sus 2 hijas, yo veo esta fuerza y también sobre todo en ti, María, su fuerza de revolución, de creencia en el poder del pueblo y de hacer crecer y dar el poder al pueblo, que es algo que viene de tu papá. Qué hermosas palabras, qué hermosas palabras. Y algo importante que ella acaba de mencionar es las palabras de mi madre. Wow, yo no lo sabía, pero es verdad. Todo se supera en la vida y hay muchas enseñanzas en el libro de Río de Grava Negra de mi mamá. Y quiero mencionarles algo en la página 57 del capítulo de comienzos en Cruce de Caminos, cuando mi mamá vivió una niñez muy dolorosa, porque su madre se queda ciega y a los 10 años ella tiene que verse obligada al trabajo infantil y empezar a generar monedas para poder ayudar a su mamá y a su hermana. Y ella dijo así: yo escribí su historia. Desde muy pequeña mi madre aprendió a tejer la existencia con hebras de responsabilidad. Descifró el arte de florecer en el yermo de la adversidad, transformar la fragilidad en columna vertebral, transfigurar el abandono en una escuela de coraje y convertir cada mirada de desdén en una lección silenciosa de dignidad. Así alzó cada amanecer como un acto deliberado de resistencia. Esa fue
la lucha de resistencia de mi madre, mientras que mi padre continuó con sus luchas sociales hasta los últimos días de su vida. El 2 de octubre, mi padre decidió dejar el hogar porque tenía la certeza de que ese día iba a haber un cambio. Anhelaba que pasara lo de Francia en 1968. Él y muchos, casi todos creían que ese día se iba a lograr lo que tanto estaban anhelando, empezar a comenzar una vida democrática, una libertad, una participación social más activa y tener el México. Por eso cuando mi padre, me reúno con él, me habla del Mayo francés. Eso fue lo único que me dijo, Mayo francés. 20 años después vengo a descubrir la historia de por qué me hizo saber el Mayo francés, y ahora tenemos el testimonio de Sibrin Gauguin. Queremos terminar, querida radio audiencia, ha sido una catarsis para mí el recordar el pasado. Espero que la nueva generación busque. Si ustedes quieren romper las cadenas de la ignorancia, tienen que buscar. Si quieren seguir con una venda en los ojos, entonces no hagan nada. Solamente sigan la tendencia y verán lo que no les gusta ver, y verán más cosas que no les va a gustar ver. Participen activamente en la democracia. ¿Por qué no? También participen en ser candidatos. Si son jóvenes, honestos, dignos, rectos, ¿por qué no representar a sus comunidades? No les estoy invitando a que pierdan la vida, no, en absoluto. No quiero que se les catalogue a ningún joven por número de expedientes, secuestrado, muerto, jamás y nunca. Sean honestos, sean trabajadores, tengan ambición de lograr algo mejor en la vida. Y bueno, quiero pasar el micrófono para que nuestra invitada de hoy, Sibrin Gauguin, pueda despedirse de ustedes. Y bueno, después de ella yo termino con mi despedida y tengo un saludo adicional antes de partir. Adelante, Sibrin. Muchas gracias por la invitación en este programa. Estaba muy orgullosa de participar, y para mí fue muy importante porque somos todos ciudadanos del mundo y tenemos todos los mismos desafíos, y lo que me gustó mucho era sostenernos sobre este desafío, que es de hacer que nuestro mundo sea más en paz y que los ciudadanos del mundo sean más libres y más felices juntos. Y terminaré por este mensaje antes de despedir: que la paz habite en cada corazón, el respeto venza al odio y la esperanza al miedo. Comprendamos nuestras diferencias para un mundo de amor. Cada gesto de empatía nos acerca de la armonía. Muchas gracias. Qué hermosas palabras, Sibrin, qué hermosas palabras. Te prometo que voy a dar esa despedida en mis redes sociales para que puedan tener lo que nos está mencionando Sibrin, que el respeto sea una de las piezas importantes. No podemos seguir debatiendo, atacando absolutamente nada. El respeto lo vimos en la sociedad francesa en 1968, aunque fueron barricadas, y eso se los dejo de tarea, que averigüen qué hicieron los jóvenes franceses y por qué se convirtió en un ícono de la historia, y por eso le llamamos las barricadas de Francia. Queremos terminar nuestro podcast el día de hoy. Recuerden que voy a estar en Pachuca, Hidalgo, el día 7 de agosto en el Hotel Holiday Inn. Me encantaría saludarlos a cada uno de ustedes. Recuerden que está ubicado en Boulevard Luis Donaldo Colosio, número 220, en el fraccionamiento Arboledas de San Javier. Por favor, no dejen de ir. Vamos a tener una plática muy importante. Va a ser con empresarios específicamente, para reunirnos con ellos, y qué mejor que esté la audiencia
ustedes como cualquier otra persona escuchando lo que se va a decir a estos empresarios el día 7 de agosto a mediodía. Y bueno, también firmaremos sus libros, habrá una venta de libros también ahí, y otros proveedores también estarán vendiendo sus productos, más bien mostrando sus productos para que ustedes conozcan lo que está pasando en las innovaciones de México, lo que está las mujeres emprendedoras, madres de casa, amas de casa, que están generando ingresos adicionales además de los de sus esposos. Muchas de ellas no tienen esposo y han generado emprendimiento para poder sostenerse. Así que no dejen de ir, querida radio audiencia. Me quiero despedir de mi amiga Cibrín, la amo con todo mi corazón. Gracias, Cibrín. Querida radio audiencia, los amo muchísimo. Y vamos a terminar entonces, gracias, Cibrín, vamos a terminar entonces con la canción que escuchamos en el espacio musical. Y que Dios los bendiga, que tengan buen fin de semana, y nos vemos el lunes a las 7 de la noche para hablar de nutrición, ¿ok? Tenemos un invitado especial que vamos a hablar de masa madre, y bueno, estamos aquí a sus órdenes, querida radio audiencia. Besos y les amo con todo mi corazón. Que Dios bendiga a México, que Dios bendiga a sus familias y que sean felices. Gracias. Recorriendo las líneas de tu rostro, me hundí en tu frágil sonrisa y el ceño que vi, un mapa grabado de tormentas pasadas, un suspiro profundo rompió la mirada. Meditabundo en voz baja, te oí musitar. Francia 2 de mayo, comenzaste a relatar como el pulso de un pueblo que se creía invulnerable se detuvo ante el grito de lo inmanejable. Porque las ideas no mueren, porque las ideas no mueren, son brasas errantes en la mar derramadas, cruzan los océanos, buscan otro suelo, fragmentos de fuego, encendiendo el desvelo. Me dijiste que mayo no fue un simple mes, fue un estallido de luz que ocurrió una vez. Obreros y estudiantes en las calles de París, sacudiendo cimientos de un orden gris, lienzos que ondeaban banderas de ayer, los llamaste pulmones de tela y papel, inflamados de furia de un sueño latente, reclamando el futuro de forma inminente. Porque las ideas no mueren, porque las ideas no mueren, son brasas errantes en la mar derramadas, cruzan los océanos, buscan otro suelo, fragmentos de fuego, encendiendo el desvelo. Esas semillas de lucha llegaron a ti en las madrugadas clandestinas que yo no vi. El México herido de octubre te vio caminar con un clamor en las venas imposible de apagar.
Y aunque evocar el pasado te cause dolor, tu palabra es memoria, resistencia y valor. Me enseñaste que cuando la violencia deshace la paz, se desgarra el alma colectiva y nos vuelve vulnerables. Pero el ser humano resguarda su espacio vital para caer y levantarse, para amar por igual. Un mundo sin dueños, de libre sentir, donde no pidas permiso para existir. Tu voz se hizo la voz de los que sufren exclusión, transformando el silencio en una revolución. Hoy me dejas, papá, una herencia sin nombre, un enigma de pasos que mi pecho hoy responde. Descifro tus piezas, me encuentro en tu ayer. La sangre me vibra al verte entender que aunque las voces se apaguen con el viento, tu estela se queda como un eterno latido en el tiempo.